Saludos amigos y hermanos, les estoy dando la bienvenida a un estudio más de la serie Eventos del Fin del Tiempo. Hoy vamos a tratar acerca de la ley dominical y este es un tema muy interesante porque realmente creo que es uno de los temas más estudiados y a veces hasta controvertidos dentro de la iglesia adventista. Es un tema que se ha prestado para muchas interpretaciones, conjeturas y demás. Y vamos a ver hoy cómo a través de la Biblia y del espíritu de profecía podemos tal vez buscar una línea neutra, un equilibrio en este tema que creo que en cuanto a los temas escatológicos es uno de los que está bien cercano a cumplirse, está por delante y de ello depende muchas de las decisiones que como iglesia y también personalmente como individuos vamos a tomar. Así que vamos a pasar inmediatamente al tema de hoy, la ley dominical. Una profecía muy importante que incluimos en este tema es la que encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Esta es una profecía que tú conoces bien. Está enmarcada en el capítulo 7, donde se presenta allí la visión que tuvo Daniel, donde aparecen esas 7 bestias diferentes que representan los diferentes imperios que habrían de decursar a lo largo de este imperios mundiales. Me estoy refiriendo como es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, finalmente Roma. Y cuando Roma está en su apogeo, dice que de ellos, de ese imperio, surge un cuerno pequeño. Y dice que este cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Son aspectos muy interesantes que aborda este solo versículo. Un versículo que abarca 1260 años de acuerdo al cómputo judío de analizar el tiempo, en los cuales tiempo equivaldría a un año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. Conforme al calendario judío de 360 días, si usted suma todo eso, le va a dar 1260 días o años, que es lo que la profecía indica debe tomarse en cuenta día por año para interpretar esta profecía. O sea que es una de las profecías que tenemos en la Biblia de más larga duración. Abarca 1260 años y durante esos 1260 años este cuerno pequeño, número uno, hablaría palabras contra el Altísimo. Hablar palabras contra el Altísimo significa hacer declaraciones que van en contra de lo que Dios ha establecido. Y una de las cosas que este poder haría sería hablar palabras que atentan contra su papel fundamental como el sacerdote que tenemos en el santuario celestial al colocarse el sacerdote humano en lugar de Cristo, el establecer la misa, el sacrificio de la misa en lugar de la mediación de Cristo, colocar al Papa como el representante de Dios en la tierra y hacerse pasar a sí mismo por Dios y otras tantas cosas que indudablemente cumplen esta profecía. También dice que a los santos del Altísimo quebrantaría. Y esto, pues, indudablemente la historia lo corrobora con todos aquellos años de persecución. Fueron 1260 años de persecución en que muchos murieron sencillamente por disentir de Roma. Y también dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. La referencia a tiempo va directamente relacionada con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque el cuarto mandamiento de la ley de Dios es una expresión de tiempo. 6 días trabajarás, dice el mandamiento, y harás toda tu obra, más el séptimo día es día de reposo o es reposo para Jehová tu Dios. Se está refiriendo a un día de 24 horas. La palabra que se utiliza aquí en Éxodo 20 es la misma que se utilizó en la creación en Génesis 1, cuando dice día y mañana, o de tarde y mañana, fue el día primero. Esa palabra es la misma, de manera que está correspondiendo a un espacio de tiempo de 24 horas. Por lo tanto, este poder pensaría cambiar ese espacio de tiempo, cambiaría los tiempos y la ley,
transfiriendo la observancia del sábado a otro día de la semana que no fue el día ordenado por Dios. Ahora bien, históricamente, cuando analizamos los movimientos que hizo Roma para hacer el cambio en el día de reposo, encontramos en la historia tres fechas importantes. La primera fue el año 321, cuando ocurre el edicto de Constantino. Él pide que todos los jueces, los prelados, observen el día del sol. Solamente los que trabajan en el campo están excluidos de observar el mandamiento, porque quizás el domingo sea el día más efectivo para sus labores agrícolas. Por lo tanto, ellos quedaron excluidos. Después viene el año 325. En el año 325, el Papa Silvestre nombró oficialmente el domingo como el Día del Señor, pero no llegó, o sea, no abarcó tanto esto, sino hasta el año 336 después de Cristo, cuando entonces en el concilio de la Odisea finalmente se transfiere de manera oficial la solemnidad del sábado al domingo. Si usted busca un catecismo de la Iglesia Católica, y usted lee la pregunta que dice ¿por qué nosotros guardamos el domingo en lugar del sábado?, va a encontrar la respuesta allí. La respuesta es la siguiente, yo se las voy a leer. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Consejo de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. De manera que la Iglesia asume la responsabilidad, la Iglesia Católica, de haber transferido la solemnidad del sábado al domingo, para lo cual no hay justificación. O sea, en ninguna parte de la Biblia hay alguna autorización de parte de Dios de que eso pueda ser hecho. Esto fue una atribución indebida que eso tomó la Iglesia Católica. Elena White nos dice que este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo colocando el primer día de la semana donde debiera estar el séptimo. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se lo considere como sagrado. En la palabra de Dios, esto es llamado la fornicación de la mujer. Creo que para nosotros los adventistas del séptimo día no hay ninguna complicación en aceptar esto, porque conocemos bien la historia, hemos estudiado los movimientos que la Iglesia Católica ha hecho, y quiero ser un poquitico más preciso en mis expresiones y no nombrar tanto a la Iglesia Católica, sino más bien el papado, porque realmente fue la Roma papal la que estableció este cambio, no en sí la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es un término muy abarcante, abarca a todos los miembros de la Iglesia Católica, que la gran mayoría de ellos no tuvieron nada que ver con este cambio. Simplemente tenemos que reconocer que hay muchos buenos hermanos y cristianos en la Iglesia Católica y que desconocen a veces estos eventos que ocurrieron y no saben de que el sábado es el verdadero día de reposo, no así el domingo. O sea, la santidad del sábado no es discutible en este punto. La Biblia nos habla de que el sábado es una señal indiscutible de la pertenencia del pueblo de Dios al Dios que creó el sábado. Dice allí en Éxodo capítulo 31, versículo 13, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad, vosotros guardaréis mi sábado, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Uno de los reconocimientos que podemos quizás tener acerca de cuál es el verdadero pueblo de Dios, indudablemente, bíblicamente hablando, es el hecho de que Dios establece el sábado como una señal de identidad. Por lo tanto, si tú quieres saber exactamente cuál es la verdadera iglesia a la cual Dios ha investido con su Espíritu Santo y ha llamado para predicar el mensaje del Evangelio a todo el mundo en esta generación y preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo, una señal inequívoca es la observancia del sábado, no del domingo, sino del sábado como el verdadero día de reposo.
En la página 127 de Eventos de los Últimos Días leemos: en la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. Hay una advertencia que se nos da a todos, donde se nos dice que el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo no se dan cuenta de lo que será el resultado y alerta: una crisis está por sobrecoger. Es importante aclarar que en tiempos de Elena White existía en el Senado de los Estados Unidos un ánimo resuelto a convertir el domingo como el día oficial de reposo en la cristiandad. Y existían leyes que se estaban madurando, se estaban cocinando para ser establecidas de manera obligatoria. El domingo iba a ser un día obligatorio. Hoy en día no existe en el Senado ese tipo de componenda. Sin embargo, detrás de bambalinas se está orquestando a través de movimientos religiosos unidos con el Estado el intento de hacer que el domingo se convierta en el día obligatorio de reposo. Evidentemente, estas cosas pues quizás no se ven a la luz del día, no la encontramos en las redes sociales de manera oficial por ninguna entidad noticiosa. No son noticias que vemos comúnmente en la televisión, ni se ven nunca. Solamente las conocemos porque se manejan mayormente en el ambiente religioso. O sea, hay eh, evidencias de que este movimiento va creciendo cada vez más. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que una de las plataformas del Papa Francisco y de los papas anteriores, pero últimamente el Papa que está en turno, ha sido el domingo. Y él ha declarado en varias oportunidades el intento de hacer del domingo un día de familia, un día en el cual las familias puedan estar reunidas, no trabajen, sino que puedan estar reunidos todos los miembros de la familia para buscar la manera de tener más unidad familiar, más relaciones, etc. Es un intento bien sutil por el hecho de que si el domingo se convierte en un día de familia, sin ninguna connotación religiosa, quiere decir que todos, cristianos y no cristianos, incluyendo los ateos, podrán abrazar el domingo de esa forma. Así que es un tipo de cuña de entrada para finalmente establecer el domingo como el día obligatorio de reposo. O sea que todos estos movimientos a los cuales se están sumando diferentes denominaciones y están apoyando, porque la realidad es que la mayoría de la cristiandad observa el domingo. Solo unos pocos, entre los cuales nos encontramos nosotros, observamos el sábado como día de reposo. Pero es una forma muy sutil de ir entrando para finalmente convertir el domingo una vez más en el día oficial de reposo en que todo el mundo esté obligado a observarlo. Ya existe en algunos países en Europa, creo que en Argentina también, de donde es el Papa actual, Francisco, eh, leyes que en algunos lugares están obligando a las personas a observar el domingo y no se trabaja en domingo. Así que esto es un movimiento que va creciendo cada vez más. Y ahí está la advertencia para nosotros. ¿Cuál es la actitud que como pueblo de Dios debemos asumir? Ezequiel capítulo 33, versículo 6 nos dice: pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiera a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre en manos del centinela. Este es un pasaje muy fuerte para todos, porque nos hace entender el propósito de que somos responsables de lo que las personas puedan enfrentar
si no conocen la verdad. Por culpa mía puede perderse un alma si yo no le doy el mensaje a tiempo. Y aplicándolo en el contexto de lo que estamos tratando, el mundo debe conocer exactamente también todo lo que está relacionado con los movimientos de Roma y de este país, para convertir el domingo como el día obligatorio de reposo y saber cuál es el verdadero día de reposo. Así que es el sábado, no así el domingo. Entonces, ¿quiénes somos los responsables de alertar al mundo? Conforme a lo que dice Ezequiel, somos tú y yo. Somos tú y yo los que debemos declarar la verdad. Somos tú y yo los que debemos descubrir las componendas que hay, las tramas que hay, todos los intentos que se están haciendo para hacer que exista esta ley dominical nacional. Quizás tú puedas pensar de que lo mejor es dejar que las cosas corran, que finalmente todo ya se establezca, que existe una ley que obliga a todos, empezando por este país, a observar el domingo como día de reposo para que ya finalmente tengamos que salir de las grandes ciudades, irnos a las pequeñas y después a los montes y Cristo venga. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que como pueblo de Dios hay una obra que hacer y la obra es predicar el evangelio a todo el mundo. A través del apóstol Pablo dice que nosotros debemos, como una de las obligaciones que como cristianos tenemos, buscar la paz, tratar de que todo marche bien. Y aunque están las profecías allí presentes, nosotros debemos hacer todo lo posible por tratar de alargar el tiempo hasta que finalmente el mundo sea evangelizado. O sea, no debemos provocar la ira de Satanás, ni tampoco de Roma, ni debemos buscar que las cosas se adelanten antes del tiempo que Dios tiene prefijado. Así que nuestra obligación es primeramente alertar al mundo, es incluir en nuestros mensajes que damos personalmente a nuestros amigos y demás estas grandes verdades que son verdades bíblicas y que la gente debe conocer. Se nos da esta advertencia. Elena White nos dice que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación. Como fieles atalayas debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. De manera que el sábado debe ser una verdad que dentro de nuestro compendio de verdades que presentamos hoy en día al mundo como la verdad presente debe estar incluido. Es más, cuando tú analizas el mensaje de los tres ángeles, ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, sobre todo el mensaje del primer ángel, que dice, vi también volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno y que predicaba con potente voz a todos los moradores de la tierra, alentando, animando a los moradores de la tierra a adorar al verdadero Dios, aquel que hizo el mar, la fuente de las aguas, el cielo y la tierra, y diciendo a gran voz que la hora del juicio había llegado. Evidentemente, dentro de ese mensaje está presente el sábado, porque este ángel está llamando a todos los moradores de la tierra a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, porque la hora de su juicio ha venido. Y llama a los moradores de la tierra a temer a Dios y darle honra. Y allí dentro de ese mensaje, como se hace una alusión al Creador, que creó todas las cosas, pues está implícito también el sábado como día de reposo, porque nos lleva al Génesis y nos lleva a los días, los 6 días que Dios usó para la creación y también el sábado, que es el día en que Dios reposó, bendijo y santificó. Por lo tanto, es parte del mensaje, es parte de la verdad presente para nuestros días, es predicarle a la gente sobre el sábado, que el sábado es el verdadero día de reposo y las consecuencias que derivarían de observar un día que no es el que corresponde, un día que instituyó el hombre, no Dios. En Jeremías, capítulo 29, versículo 7, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar
y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Elena White, en relación con este pasaje, nos dice, no podemos trabajar para agradar a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de exigir a sus semejantes que observen el domingo como el día de reposo. El pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo participan en los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones. Tú y yo tenemos en este país el derecho a votar, los que somos ciudadanos de los Estados Unidos. Pero no es una actitud correcta si yo sé que hay algún candidato que podría convertirse potencialmente en un peligro para la iglesia, en que adelante la firma de la ley dominical, no es prudente que yo vote por ese candidato. Conforme al pasaje de Jeremías, yo debo procurar la paz y debo procurar que las cosas vengan cuando Dios diga, no cuando yo quiera. Pero de acuerdo a lo que dice Elena White aquí también en esta declaración, nosotros no debemos trabajar en favor de aquellos que están tratando de hacer que el domingo se convierta en el día obligatorio de reposo, ni votar por personas para ponerlos en cargos, no solamente como presidente, sino en cargos también legislativos a personas que pueden hacer que esto ocurra. Ahora, sabemos que por la profecía, la nación que va a dar el primer paso en la promulgación de la ley dominical obligatoria es este país. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, tenemos la profecía que aparece y que es clásica entre nosotros, Apocalipsis 13. En esta profecía aparecen dos bestias. La primera representa en su primera fase a la Roma imperial, pero en su segunda fase aparece ahí entonces ya la Roma papal correspondiente al cuerno pequeño de Daniel 7. Es la Roma papal la que inmediatamente deslumbra toda la tierra, aquella herida que fue infligida también, que parecía de muerte, pero fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y fue la que persiguió también a los cristianos por 1260 años. Y dice que después de la obra de esta primera bestia, vio otra bestia. Dice el profeta, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, después de la obra de la Roma papal de persecución que concluye en el año 1798, se terminaba el lapso de tiempo de 1260 años en 1798. Pero en realidad el tiempo fue acortado conforme a la profecía. Por eso también debemos incluir el texto que dice, si aquellos días, que dijo Jesús, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Eso está ahí en Mateo 24. Así que fueron acortados porque cuando comienza la reforma protestante en el año 1517, cuyo campeón y líder fue Martín Lutero, esto frenó la persecución romana. Aparte de esos países como los Países Bajos y también luego este continente sirvieron como bastión para todos aquellos que estaban siendo perseguidos, que huyeron, y ahí tenemos cómo entra la profecía de Apocalipsis 12 también, aquel río que fue lanzado contra la mujer, pero que la tierra tragó ese río, que es el río de persecución, y esa tierra se refiere a este país que sirvió, repito, de refugio, los Países Bajos de Europa también de refugio, a todos aquellos cristianos que estaban huyendo de la persecución. Así que todos estos elementos frenaron la gran persecución de manera que se cumple el tiempo, el periodo de 1260 años, 1798, pero ya hacía algunos tiempos, ya algunos años que la persecución había mermado. Así que alrededor de ese tiempo surge esta bestia. Pero a diferencia de la primera bestia que surge del mar, y mar en profecía son muchedumbre, gente, eso está en Apocalipsis 17. A diferencia de esa bestia que surge de lugares populosos, lugares habitados, esta bestia
surge del mar. Daniel declara en el capítulo 7 de que bestias se refieren a gobiernos, se refieren a naciones. De manera que esta es otra nación que surge, pero surge de la tierra. En contraste, quiere decir que surge de un lugar totalmente deshabitado o un lugar poco habitado. No así como el viejo continente, que era donde estaba toda la tierra habitada en aquel entonces. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, que revela ahí su inocencia, eh, su ternura, pero también representa los dos puntos fundamentales de su constitución y de su gobierno, que son el republicanismo y el protestantismo. Y también dice que comienza a hablar como dragón, así que aunque tenía apariencia de cordero, llega a hablar como dragón. En otras palabras, comienza a imponer leyes semejantes a las que impuso Roma, leyes que obligan a sus moradores, a sus habitantes, a obedecer leyes arbitrarias. Y llega a ejercer toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ellos. O sea que hay una coalición con la primera bestia, como está ocurriendo ya aquí en los Estados Unidos, indudablemente, para hacer que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. O sea que la finalidad a la cual debe llegar esta nación es hacer leyes que obliguen no solamente a los habitantes aquí en los Estados Unidos, sino también a todas las naciones del orbe, que adoren a su santidad romana, cuya herida mortal, para más identificación, fue sanada. Ahora bien, dice que hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien, quiero hacer un paréntesis para decir lo siguiente. En la Biblia, especialmente en Apocalipsis y también en los libros del Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ningún pasaje que nos diga que el domingo es la marca de la bestia. No lo vamos a encontrar. Nosotros, los adventistas del séptimo día, interpretamos de que el domingo es la marca o la señal de la bestia, porque marca y señal, sello, son palabras afines. Nosotros lo interpretamos por deducción, pero no porque hay un texto. Tú no puedes encontrar ningún pasaje que tú puedas usar en un estudio bíblico para mostrarle a un candidato que el domingo es la marca de la bestia. No, no aparece, no lo hay. Ahora, ¿por qué sacamos por deducción? Sencillamente por contraste. Si el sábado es la señal de Dios, si el sábado es el sello de Dios, si el sábado es la marca de Dios que Él pone en nuestra frente, de que somos su pueblo, en contraste, la marca de la bestia, la señal de la bestia, tiene que ser un día diferente. ¿Y cuál es el día que Roma ha impuesto como día obligatorio de reposo o como día de reposo? Todavía no es obligatorio. Es el domingo. Eso está ya más que reconocido. Por lo tanto, sacamos esto por deducción, pero no porque hay un texto que así lo apoya. Ahora bien, dice que esta bestia, esta segunda bestia, haría leyes. El hecho de que haga leyes para obligar a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia nos hace pensar de que habrá una ley nacional de carácter religioso que hará que los moradores de la tierra obedezcan finalmente esa ley. Y si no lo hacen, pues habrá sanciones que comienzan desde sanciones de tipo económico, no se puede comprar ni vender, y después finalmente habrá un decreto de muerte para todo el que no obedezca esa ley. Evento los últimos días en la página 132. Allí dice ella que la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejante a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Otra declaración de ella muy importante
página 134. Que por cierto encontramos todas estas declaraciones también en El Conflicto de los Siglos, que es un libro que puedes usar para compartir con amigos y demás. Ahí dice ella, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Apocalipsis 13 nos habla de la imagen de la bestia, que le hagan imagen a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta imagen de la bestia tiene que ser una organización semejante a la bestia. Y tenemos que irnos un poquitico atrás en la historia y darnos cuenta cómo fue que Roma logró su hegemonía y su predominio durante el tiempo de 1260 años. Esto lo logra cuando se unió al poder civil. Al unirse a la Roma imperial, al poder civil, utilizó el poder civil para imponer esas leyes que obligaban a todos a someterse a Roma, incluyendo los reyes también. Una de las pretensiones papales es que él era el que quitaba y ponía reyes, cuando esta prerrogativa solo pertenece a Dios, de acuerdo a lo que nos dice Daniel. Así que de esta forma, utilizando el poder civil, Roma comenzó a ejercer su dominio sobre los moradores de la tierra. También, y eso ha de ocurrir en este caso, cuando el poder de los Estados Unidos unido, o sea, el gobierno de los Estados Unidos unido también al protestantismo, las iglesias protestantes principales de Estados Unidos que adjuren de la fe bíblica y apostaten, cuando se unan, formarán entonces la imagen de la bestia. Y será el protestantismo apóstata de este país que, unido al poder civil, ejercerá su presión y su fuerza para hacer que este país emita una ley dominical de carácter obligatorio, que será primeramente nacional, pero que después, ya lo vamos a ver en una declaración ahí, lo seguirán también haciendo los demás países del mundo, hasta que se convierta en una ley obligatoria de carácter mundial. Por eso dice aquí también, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Bien, aquí vemos una triple unión, que es la triple unión que encontramos ahí bajo la sexta plaga en Apocalipsis 16, los tres espíritus inmundos a manera de ranas, como dice el texto. Y es precisamente la triple unión que menciona también esta declaración de la sierva de Dios, el protestantismo unido al poder romano y más tarde el espiritismo. Hoy en día ya se está viendo esa triple unión, o sea, la unión del protestantismo con la Roma papal y también cómo el espiritismo está permeando esta unión hasta formar esa sólida organización mundial que será la que llevará a cabo estos eventos de presión sobre el gobierno de los Estados Unidos para crear una ley dominical nacional de carácter obligatorio. Hay 4 puntos que se destacan en esta cita y vamos a citarlos. Primero, las iglesias protestantes de este país se aliarán con el poder romano. Número 2, formarán una coalición con el espiritismo, o sea que el espiritismo es, digamos, esa sustancia aglutinante que va a unir tanto a Roma papal con el protestantismo. Por eso es que Apocalipsis 13 nos habla también de que aún haría descender fuego del cielo delante de los hombres, o sea que el espiritismo va a hacer obras grandiosas y ya las está haciendo, no tenemos que ir muy lejos. Todos esos milagros que tú estás viendo por ahí, que están haciendo iglesias populares, sanidades, eventos de esos extraordinarios,
son precisamente señales que cumplen esta profecía. También dice que repudiarán los principios de la Constitución. No es noticia que la Constitución de los Estados Unidos ha sido violada y está siendo violada por los presidentes que asumen el poder de manera descarada. En los últimos años eso ha estado pasando. Así que se está haciendo vulnerable y llegará el momento que todos los principios de la Constitución, especialmente los que tienen que ver con la primera enmienda, el derecho que tenemos nosotros a creer, a adorar como libremente querramos hacerlo, serán echados por tierra para imponer finalmente una ley dominical nacional. Y número 4, hará provisión para propagar las mentiras de Roma. Yo diría que todo esto está allí, o sea, todas estas fichas están en el tablero y están ocupando su lugar. Ninguna falta ya a este momento y creemos ciertamente que cuando ya se desate todo, los eventos finales han de ser tan rápidos que todas esas fichas ocuparán su lugar y finalmente nos veremos de la noche a la mañana con una ley dominical ya firmada y entonces allí tendremos inmediatamente que tomar las decisiones correctas. Todo esto está indudablemente relacionado con la gran caída de la Babilonia, una caída que ya está prácticamente en el futuro cercano. El mensaje de Apocalipsis 18 nos dice que después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecida. O sea, cuando todo esto finalmente, cuando todas estas fichas del rompecabezas ocupen su lugar y todo esto finalmente llegue a una conclusión final, vendrá la gran caída de Babilonia. La caída de Babilonia no es otra cosa que el rechazo total del mensaje del testigo fiel, el rechazo total a los principios de la Biblia para imponer leyes humanas que obliguen a los moradores de la tierra, especialmente al grupo disidente, aquellos que siguen obstinadamente guardar el sábado, a someterse a las leyes de Roma, a las leyes de este país. Dice más, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ese vino adulterado no es otra cosa que las doctrinas romanas, entre ellas el domingo, que han de ser impuestas. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Y está la imagen de la bestia. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Quizás tú puedas ver que esta profecía no dista mucho de cumplirse. Está cercana. Y repito lo que dije hace un momento. Un día nos vamos a levantar por la mañana y vamos a ver esto ya cumplido. Y voy a hacer una ilustración de mi edad infantil, de los tiempos cuando yo era simplemente un niño. Corría el año 1958. Era el 31 de diciembre. Había celebrado con mi familia en la fiesta tradicional de fin de año y recuerdo haber comido las 12 uvas que tradicionalmente se comían una vez que ya llegamos al último minuto del año anterior para entrar en el nuevo año. Y mi abuela, como acostumbraba, era una costumbre, algo tradicional allá en mi terruño, en el lugar donde yo nací, salió con un cubo de agua y echó un cubo de agua afuera. Según se decía, la tradición decía, el folclore, esto es algo folclórico, que de esa forma echaba fuera todo lo malo del año pasado para entrar en un nuevo año, donde todo marchara bien. Y ahí pues nos fuimos a dormir y recuerdo que al otro día cuando yo me levanté,
o escuché que mi abuela tenía puesta la radio y había unas noticias que estaban dando un poco extrañas que yo nunca, y una música de carácter militar que yo nunca había oído. Y me levanté y asombrado le pregunté a mi abuela qué había pasado. Y entonces ella me dijo que el presidente Batista se fue y ya Fidel Castro tomó el poder. Eso fue de la noche a la mañana. Eso fue simplemente dormir una noche y al otro día todas las cosas cambiaron en mi país hasta el día de hoy. Así que eso va a suceder también con la ley dominical. Un día te vas a acostar y al otro día te vas a levantar y cuando te levantes vas a oír la noticia de que ya la ley dominical fue firmada. Así de rápido pueden suceder las cosas también. Pero bien, siguiendo adelante, ¿cuáles son los resultados? Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice que toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Elena White nos comenta en la página 138, Evento de los Últimos Días, que cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los moradores, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. De toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. La bestia va marcando el rumbo, va marcando el camino y todo el mundo va a seguir sus huellas. Todo el mundo va a sumarse para seguir las huellas de Roma. Y bajo ese poder, indudablemente vendrán los grandes eventos que tendrán relación ya con el fin del mundo. Dice otra cita, las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Si tú te vas a los Estados Unidos, para un país donde tú piensas que no va a haber leyes dominicales, que la represión va a ser más tenue, que habrá lugares donde te puedas esconder y no te va a encontrar, eso simplemente es pura fantasía. No habrá lugar en el mundo, no habrá país en el mundo donde esta imposición papal no llegue. Tarde o temprano, y esto será un movimiento rápido, esto no es cuestión de que vas a vivir hasta que te mueres y entonces va a llegar a tu país, no, esto será un movimiento rápido. Todos estos movimientos son rápidos, de manera tal que una vez que Estados Unidos respire o estornude, todos los demás van a estar contaminados con el virus. Sea donde estés, aquí en este país o en cualquier lugar del mundo, nuestra seguridad está en Dios. Nuestra confianza está en el Señor. Él es nuestro refugio. Dice Jehová es nuestro refugio. El refugio nuestro es el Dios de Jacob. A él correrá el justo y será levantado. Tenemos que confiar en el Señor porque él será el protector de su pueblo. Dios es nuestro protector. Ahora bien, ¿qué debemos hacer entonces? Mateo capítulo 24, versículos 15 al 17. Ahí cumple las palabras de Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y el que le entienda, en nuestros tiempos, esa abominación desoladora es la institución de una ley dominical nacional de carácter obligatorio. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y cuando ya se establezca la ley dominical nacional, entonces es el momento de huir. Dice ahí a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. La asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Hay un consejo que se nos da para una actitud sabia. Mateo capítulo 16, capítulo 10, versículo 16 nos dice, sé pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. En otras palabras, cuando ya esto sea oficial, no es la hora de imprudentemente comenzar a desafiar ni al poder civil ni a la iglesia popular. Bueno, hay un consejo que se nos da. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría
abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Mira qué fácil. O sea que en lugar de poner, no, yo voy a trabajar porque yo sí soy fiel. No, Dios no te mandó a ser fiel trabajando en domingo. Es más, Dios te dijo, puedes trabajar 6 días, pero no quiere decir que trabajes 6 días. Mira, si te vas a Inglaterra, no vas a trabajar 6 días. Allá son creo que 4 días laborales lo que hay. No son tantas horas como acá en Estados Unidos, que tienes que trabajar 40 horas semanales y tienes que incluir entonces todos los días prácticamente. No, tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Entonces, dedicar el día a trabajar, sí, pero trabajar en la obra misionera y seguimos observando el sábado. De esa forma no creamos un conflicto y no creamos anticipadamente una reacción que puede ser mortal para muchos también. La conclusión a la que llegamos en este estudio la relacionamos con la declaración de Pedro, capítulo 5 de Hechos, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, vendrán tiempos difíciles, habrá una ley dominical nacional de carácter obligatorio y después mundial, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, mantenernos fieles al Señor, porque en Cristo vamos a encontrar paz, en Cristo vamos a encontrar solución para nuestros problemas, en Cristo está la verdad única. El evangelio de Jesucristo es la verdad y debemos seguir la verdad de Dios. Debemos seguir a Jesús, no lo que los hombres quieran imponer. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. Pero cuando sus demandas entren en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creo que esto está sumamente claro, queridos amigos. Bien, todos estos temas son temas escatológicos de carácter actual, especialmente este. Podemos ahondar un poco más, podemos ir un poquitico más allá en el estudio de lo que se refiere a esto, sin entrar indudablemente en una actitud fanática, tratar de empezar a decir cosas que pueden quizás contribuir al adelanto de los eventos finales que están fuera o porque pueden estar fuera del marco de tiempo que Dios les ha designado. Tenemos que ir marchando con el plan de Dios. Tenemos que dejar que Dios obre. Dios es el que está en control de todo. Dios está en control de la historia. Dios está en control de todos los movimientos que están ocurriendo. Dios está en control de los eventos. Y relaciono a Gálatas 4:4 cuando dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Podemos parafrasearlo. Cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios hará que se firme la ley dominical. Cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios entonces dispondrá para que salgamos para los lugares más pequeños, los pueblos más pequeños, que salgamos para los montes, que se emita el decreto de muerte. Pero nosotros no debemos adelantarnos a los planes de Dios, no debemos provocar la ira de Roma ni del gobierno de este país. Debemos siempre someternos a las leyes, siempre y cuando no atenten contra los principios que nosotros guardamos de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te acompañe y que el estudio de hoy haya sido bendición para ti y también para tu familia. Tú puedes compartir este estudio con todos aquellos amigos que tú tengas, como los demás que ya hemos presentado. Así que tú puedes pasarlo, hacerles un pase allí, transmitirlo a todos tus amigos, de manera tal que ellos también puedan recibir el beneficio. Esta es una forma de compartir el evangelio también. O sea, si no puedes dar un estudio o predicar, o esas personas que tú conoces viven en otros lugares, una forma es transferir estos estudios a esas personas y será bendición también para ellos. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración.